Entonces, el seno del ángulo BAC es igual a BJC, dado que abren el mismo arco. Si ustedes se fijan, BJC es justamente este arco y el ángulo BAC es justamente este arco. Entonces, estos dos ángulos son iguales. Ahora, si ustedes se fijan, el triángulo BJC es justamente un triángulo rectángulo. Entonces, el seno del ángulo BJC, pues es el cateto opuesto, que en este caso es A. Vamos a llamarle A este lado. Recuerden que es el lado opuesto al vértice A mayúscula, entonces este es A. A entre la hipotenusa, que resulta ser JC o CJ. Pero CJ, recuerden que es un diámetro. Eso quiere decir que CJ es justamente 2R. Entonces, ahora, el ángulo BAC es justamente el ángulo que coincide en el vértice A. Entonces, pues de aquí se sigue claramente que el seno de A es igual a A sobre 2R. De donde se sigue que el seno de A entre A es igual a 1 entre 2R. Demostrando esta primera igualdad, A entre seno de A es igual a 2R. ¿Qué podemos hacer ahora? Podemos, por ejemplo, construir este diámetro, vamos a llamarle K, a este punto en donde interseca este diámetro, y pues de alguna manera construir justamente la cuerda KC. Entonces, de forma análoga, sabemos que el ángulo ACK va a ser pi medios. ¿Por qué? Porque el arco generado por el ángulo central, que es un ángulo llano, coincide justamente con este arco generado por este ángulo. Entonces sabemos que este ángulo tiene que ser la mitad del ángulo central, por lo tanto el ángulo ACK tiene que ser de pi medios. También lo que sabemos es que tanto el ángulo AKC como el ángulo ABC, el ángulo AKC tiene que ser igual al ángulo ABC, porque AKC abre este arco y este arco también es abierto por el ángulo ABC. Por lo tanto, tenemos esto. Así, el seno del ángulo AKC coincide con el seno del ángulo ABC. Pero ojo, el ángulo AKC es justamente un ángulo agudo dentro de un triángulo rectángulo. Entonces, el seno de AKC pues es el cateto opuesto, que en este caso, recuerden que el lado opuesto al vértice B mayúscula es el lado B minúscula. Entonces, el cateto opuesto al ángulo AKC resulta ser justamente el lado B entre la hipotenusa, que en este caso es AK. Pero fíjense que AK es un diámetro, por lo tanto esto es B sobre 2R. Y ahora el ángulo ABC pues justamente es seno de B. De este hecho se sigue que seno de B es igual a B sobre 2R. Y por lo tanto seno de B entre B es igual a 1 sobre 2R. Pero 1 sobre 2R, recuerden que es justamente seno de A entre A. De manera análoga y mediante un procedimiento similar, trazamos entonces un
diámetro a partir de B y repetimos el argumento para demostrar que en efecto seno de C entre C es igual a seno de B entre B y eso es igual a seno de A entre A y todo eso es igual a 1 entre 2R. Con lo cual hemos demostrado lo que se conoce como la ley de los senos. Ahora bien, para construir propiamente las gráficas de la función seno y la función coseno, requerimos justamente de la descripción gráfica proporcionada por la circunferencia. Si nosotros volvemos a considerar la circunferencia unitaria, veamos el comportamiento de las funciones seno y coseno. Empecemos primero con el coseno. El coseno del ángulo 0 coincide con 1. Si nos movemos a lo largo de la circunferencia unitaria hacia pi medios, nótese que el coseno empieza a decrecer ya que las coordenadas x de estos puntos decrecen hasta hacerse ceros. Entonces el coseno pasa del valor 1 al valor 0 en el primer cuadrante del plano cartesiano. Esto quiere decir que el coseno de 0 a pi medios decrece. En el segundo cuadrante, el coseno sigue decreciendo porque se vuelve negativo, es decir, las coordenadas x siguen decreciendo hasta llegar a pi. En pi alcanza, al parecer, su valor mínimo, su valor es igual a -1 en pi. Entonces, de esta construcción justamente nos damos cuenta, en principio, que tanto el seno como el coseno nunca van a exceder, al menos en valor absoluto, al valor 1. Una vez que el coseno alcanza el valor -1 en pi, a partir del valor pi, el coseno de los ángulos va a empezar a crecer otra vez. Crece de pi a 3 pi medios, se vuelve 0. Fíjense que las coordenadas x vuelven a crecer de aquí para acá. Y cuando llega a 3 pi medios se vuelve 0. Y de 3 pi medios a 2 pi, que es el último cuadrante en considerar, el coseno va a crecer desde 0 hasta 1. Ahora, el seno. El seno empieza en 0 y crece en este caso, de 0 a pi medios hasta alcanzar el valor 1. Una vez que alcanza el valor 1 en pi medios, vuelve a decrecer entre pi medios y pi. Nótese que el signo del seno entre 0 y pi es positivo y el signo del coseno entre 0 y pi medios es positivo, mientras que entre pi medios y 3 pi medios es negativo y entre 3 pi medios y 2 pi se vuelve a ser positivo en el caso del coseno. En el caso del seno, de 0 a pi es positivo y de pi a 2 pi es negativo. Entonces el seno crece primero de 0 a pi medios, de 0 a 1, y luego de pi medios a pi decrece pasando del valor 1 al valor 0 de nuevo. Sigue decreciendo de pi a 3 pi medios hasta volverse -1 y finalmente en el último cuadrante de 3 pi medios a 2 pi crece del valor -1 a 0. Recuerden que siempre estamos considerando un movimiento contrario al de las manecillas del reloj. Entonces podemos describir esto mediante el siguiente gráfico. El coseno entonces empieza en 1, en el valor 0, en pi medios, va a alcanzar el 0, posteriormente en pi, va a alcanzar el valor -1,
Después en 3 pi medios va a alcanzar el valor 0 y finalmente en 2 pi alcanza nuevamente el valor 1. Entonces, si diéramos más valores que se encuentren entre 0 y pi medios para poder dar una descripción completa del gráfico del coseno, nos daríamos cuenta que el gráfico del coseno se ve justamente así. Va a tener un valle en el punto pi y va a tener crestas justamente en el valor 0 y 2 pi. Ahora, este procedimiento lo podemos repetir de manera infinita, podemos seguir dando vueltas. Una vez que llegué a 2 pi, puedo llegar de 2 pi a 5 pi medios, después a 6 pi medios y así sucesivamente, por lo cual de esta descripción gráfica que estamos dando para el coseno, se sigue que esta construcción la podemos hacer de manera infinita, por lo que el gráfico de nuestra función coseno va a ser periódica. Ahora, con periodo 2pi, es decir, este gráfico se va a repetir en un intervalo de tamaño 2pi partiendo de 2pi, es decir, entre 2pi y 4pi, la forma de la gráfica va a ser justamente en B. Pero también podemos considerar el movimiento favorable a las manecillas del reloj y vamos a obtener justamente este comportamiento de 0 a 2pi copiándolo hacia el lado negativo. ¿Qué quiere decir esto? Pues que vamos a tener una descripción más o menos, de hecho no más o menos, va a ser idéntica a la que tenemos en 0, 2pi. Ahora, en el caso del seno, el seno va a crecer de 0 a 1 en pi medios, a 0 en pi, menos 1 en 3 pi medios y 0 en 2 pi. Entonces, el gráfico de la función seno, pues va a ser muy parecido al del coseno, solo que va a estar desfasado por un valor de pi medios. Fíjense entonces que de la misma manera, por un argumento similar al dado en el caso del coseno, la función seno se va a comportar de la misma manera que en el caso de la función coseno. Ahora, la función coseno se va a anular justamente en los valores de la forma 2k menos 1 pi medios, tomando k en los enteros, es decir, cuando k es igual a 0, esto vale pi medios, cuando k es igual a 1, esto vale 3 pi medios, etc. Entonces, en todos los ángulos de la forma 2k más 1 pi medios, la función coseno en efecto se está anulando, mientras que en los ángulos de la forma kpi va a valer menos 1 a la k. Dependiendo de cómo sea k, tomando k en los enteros, es que el valor del coseno va a ser 1 o menos 1. Cuando k es igual a 0, el coseno de 0 es 1. Cuando k es igual a 1, el coseno de pi es menos 1. Cuando k es igual a 2, el coseno de 2pi es 1. Y así sucesivamente. Fíjense que el seno tiene un comportamiento dual, a saber, el seno de 2k más 1 pi medios coincide justamente con menos 1 a la k, mientras que el seno de kpi va a ser igual a 0. Esto también nos da una idea de cómo es que se va a comportar la función tangente. La función tangente, recuerden que es justamente, lo podemos ver como el cociente de seno entre coseno. Entonces la función tangente de x no va a estar definida en los puntos 2k más 1 pi medios tomando k en los enteros. Y también va a tener un comportamiento periódico.